antes de que existiera la humanidad, antes de que el tiempo comenzara a correr. Solo había cielo y un océano eterno. Desde las alturas del Orún, una voluntad divina contemplaba el caos. Y fue entonces cuando el tambor sonó por primera vez y los orishas despertaron. Un gallo blanco, una cadena dorada, un puñado de tierra fueron suficientes para comenzar la creación. Esta es la historia del nacimiento del mundo, según la sagrada cosmogonía yoruba. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en lo divino, para encontrarnos con los dioses de África, el origen del mundo según los yoruba. El baúl del misterio. El origen de todo. Cosmogonía yoruba. En el corazón de África Occidental, entre los antiguos reinos de Oyo, Ife, Dahomey, surgió una de las tradiciones espirituales más complejas, profundas y misteriosas del mundo, la religión yoruba. Esta tradición no tiene solo un dios, tiene muchos, seres poderosos conocidos como orishas. Pero, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo nacieron estas deidades? Todo inicia con Olodumare, el Dios Supremo, el creador del universo, eterno e inalcanzable. Él es el origen de todo lo que existe, pero rara vez interviene directamente en los asuntos del mundo. Para gobernar los múltiples aspectos del universo, Olodumare dio vida a sus hijos, los orishas, cada uno con poderes, responsabilidades y personalidades únicas. Son espíritus divinos, pero también reflejos de las pasiones humanas. Algunos nacieron de su esencia, otros surgieron del agua, del fuego, del trueno, de la sangre. Y unos cuantos fueron antiguos humanos elevados al rango divino por sus hazañas y sacrificios. Shango, por ejemplo, fue un rey guerrero, temido, venerado, que dominaba el fuego y el rayo. Su poder era tan intenso que al morir, su alma se convirtió en truenos y su nombre se convirtió en leyenda. Yemayá, madre de todos los orishas, surgió del océano primígeno. Su cuerpo es agua, su espíritu es maternidad, su fuerza es inquebrantable. Es la dueña de los mares y a través de ella, la vida brota. Ogún, el guerrero divino, nació del hierro. Sin él no existiría la agricultura, ni las herramientas, ni la guerra. Su hacha abre camino, pero también parte montañas. Oshun, diosa del amor, los placeres y los ríos, nació del río dorado que fluyó por primera vez sobre la tierra. Sin ella, dicen los mitos, el mundo se volvió estéril y triste, pues ningún orisha entendía el poder de la dulzura, hasta que Oshun bailó. El Ewa, el más travieso de todos, fue creado para custodiar los caminos del destino. Es el primero en ser saludado, el que abre y cierra los portales. Su rostro cambia de niño a anciano y su risa puede ser guía o trampa. Así, los orishas comenzaron a poblar el mundo espiritual y terrenal. Algunos vivieron entre los humanos, otros en lo invisible. Pero todos tienen una misión, una energía que presenta aspectos de la naturaleza, del alma y de la existencia misma. Cada uno tiene sus días, colores, números y rituales. Y cada persona al nacer trae consigo un orisha tutelar, un protector que guía su vida, su destino. Pero vayamos a la creación de la tierra.
En el principio, todo era agua, un vasto, infinito y silencioso océano, sin tierra, sin forma, sin dirección. Arriba, en el Orún, el cielo sagrado, reinaba Olodumare, la fuerza suprema, el creador inmutable, el Dios que no necesita templo, porque Él es el templo. Pero incluso Olodumare sabía que el caos necesitaba orden, que el agua necesitaba suelo y que el universo debía sostener vida. Fue entonces cuando llamó a uno de sus orishas más sabios, Obatalá, el escultor de formas, el que conocía el secreto del equilibrio entre el cielo y la tierra. Para llevar a cabo la creación, Olodumare le entregó objetos sagrados, una cadena de oro celestial, una bolsa de tierra mágica, una concha de caracol, un gallo blanco de 5 dedos y una rama de palma con 16 hojas. Obatalá descendió desde el Orún, bajando cuidadosamente por la cadena dorada, hasta quedar suspendido entre el cielo y el mar sin fin. Desde ese punto intermedio, dejó caer el contenido de la bolsa de tierra sobre el agua, y la concha comenzó a expandirse. Luego liberó al gallo y empezó a patear y esparcir la tierra con su pico y sus patas, formando colinas, valles, montañas y llanuras. Así nació Ile-Aye, la tierra. El primer lugar firme fue llamado Ile-Ife, el lugar donde se derramó la creación, el ombligo del mundo. Obatalá plantó la rama de palma, y de ella brotaron los primeros árboles, las hierbas medicinales, las flores y los secretos del bosque sagrado. Luego llegaron los animales, desde los más diminutos insectos hasta los más poderosos depredadores, cada uno con una función, cada uno con un espíritu. Así fue como la tierra emergió desde el océano del caos, moldeada por la voluntad divina y esparcida por las patas de un gallo. Pero la tierra aún estaba sola, silenciosa, incompleta. Faltaba la chispa que camina, faltaba el alma con barro. Y ese es el siguiente misterio que revelaremos. Dicen que cuando el mundo ya tenía forma, cuando las tierras se extendían sobre el océano, y las montañas comenzaban a conversar con el cielo, faltaba lo más importante, la vida consciente. Faltaba el ser humano. Fue entonces cuando Olodumare convocó a Obatalá, el orisha de la pureza, la sabiduría, la creación, y le confió una tarea sagrada. Moldea al ser humano y que tu aliento le dé forma a su carne. Obatalá aceptó. Descendió a la tierra y se instaló en un rincón del mundo. Y, con barro sagrado y agua del océano primordial, comenzó a moldear cuerpos humanos, uno por uno. Los formaba con paciencia, con amor y con propósito. Los primeros cuerpos eran perfectos, altos, equilibrados, hermosos, serenos. Pero un día, Obatalá se embriagó. Probó el vino de palma fermentado y su juicio se nubló. Bajo la influencia del alcohol, moldeó cuerpos deformes, unos sin brazos, otros sin piernas, unos con rostros asimétricos, otros con la mente trastornada. Cuando despertó y vio lo que había hecho, se horrorizó. Lleno de culpa, juró nunca volver a beber, y desde entonces se convirtió en el protector de las personas con discapacidades, que en la religión yoruba no son vistas como errores, sino como seres espirituales elevados. Sin pensarlo, sin supervisar, fue Olodumare quien descendió en forma de aliento divino e insufló cada figura un soplo de energía, el Emi, el espíritu, el alma, aquello que vibra en nuestro pecho y que proviene del cielo. Así nacieron los primeros humanos, un cuerpo de barro, un alma del cielo y un destino grabado en su orí, el espíritu de la cabeza, el mapa invisible que cada quien porta al nacer. Pero no todos los humanos eran iguales.
Algunos venían con el camino despejado, otros con pruebas, sufrimientos y dones ocultos, porque el Ori define tu suerte, tu aprendizaje, tu razón de existir. Desde entonces, cada humano lleva una chispa divina dentro, pero también un fragmento del caos, un recuerdo del barro y una deuda con su creador. Para los yorubas, la creación no fue un acto perfecto, fue una mezcla de acierto y error, de luz y sombra, de diseño y accidente. Y quizás, en ese equilibrio misterioso, es donde reside nuestra humanidad. Somos hijos del barro, pero también del aliento divino. Caminamos con cicatrices que vienen del cielo y decisiones que tomamos antes de nacer. Quizá no recordamos aquel pacto, pero nuestro Ori sigue hablándonos en sueños, en pérdidas, en milagros. Cuando el ser humano ya caminaba sobre la tierra, cuando los cuerpos de barro respiraban y las almas seguían el rumbo marcado por el Ori, el mundo, aún demasiado joven, inestable, desordenado, salvaje, los elementos chocaban entre sí. Los días no tenían dueño. Los mares se desbordaban sin permiso. El fuego quemaba sin razón. Los caminos se bifurcaban en el caos. Fue entonces cuando Olodumare reunió a los orishas. Los convocó en el Orún y les dijo: cada uno de ustedes llevará una parte de la creación, gobernará con sabiduría, protegerá con poder y exigirá con respeto. El mundo será su templo, pero también será su prueba. Y así comenzó el reparto sagrado. Los siguientes orishas nacen de la creación misma, no fueron humanos, representan fuerzas cósmicas, arquetipos universales y elementos naturales esenciales. Obatalá, orisha de sabiduría, la pureza, la creación de los cuerpos humanos, emanación pura del Olodumare, el creador de los humanos. Recibió las montañas blancas, la sabiduría, el silencio y la pureza. Es el que escucha antes de hablar, el que juzga sin ira. Es la cabeza de los orishas y su consejo es ley. Orunmila, el espíritu de la sabiduría y destino, maestro del Ifá, no fue humano, sino testigo de la creación misma. El Ewa, guardián de los caminos y destinos, cambiante, travieso y sagrado, presencia desde el origen. El niño viejo recibió las encrucijadas. Es el dueño de las puertas, los caminos y las decisiones. Nada se mueve sin su permiso. Es el primero que se saluda en todo ritual, porque si él no abre camino, los demás orishas no escuchan. Ogún, orisha del hierro, la tecnología y el trabajo. Fuerza primigenia que permite transformar el mundo físico. Sin él no hay progreso ni defensa. Es el que abre senderos en la selva con su machete. Es el que forja los destinos de los pueblos. Cuando Ogún camina, la tierra tiembla. Yemayá, la madre de las aguas, representa el océano primordial, espíritu femenino universal. Las aguas profundas ocultan secretos y sabiduría ancestral. Ella protege a las madres, a los marineros y a quienes buscan consuelo entre las olas. Dicen que si lloras cerca del mar, Yemayá escucha. Oshun, ríos, amor, fertilidad y dulzura. Emanación delicada y poderosa. La de risa dulce y el espejo en la mano. Recibió los ríos y los arroyos. Es la orisha del amor, la sensualidad, la belleza y fertilidad. Pero no te equivoques. Su dulzura puede transformarse en castigo. Cuando los orishas la subestimaron, el mundo perdió su alegría. Y sin Oshun, nada florece. Babalúaye, deidad de la enfermedad y la sanación. Aunque su culto fue temido, es una fuerza antigua. Oya, diosa del viento, de la transformación, de los cementerios. Una fuerza espiritual feroz y necesaria, la guardiana del cementerio. Recibió los vientos, los tornados y las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos.
Su aliento puede traer renovación o destrucción. Ella baila entre tumbas y lleva consigo las almas que deben partir. Obá. Aunque a veces se piensa que fue humana, en muchas versiones es parte del grupo original de los orishas femeninas. Esposa de Shango, recibió el sacrificio, la entrega y el silencio. Su historia es una tragedia y su poder viene del dolor transformado en fuerza. Estos orishas son eternos, universales y espirituales desde el inicio. No tienen nacimiento humano. Y esto nos lleva a los orishas que tienen un origen humano. Son los siguientes. Shango, rey histórico del antiguo imperio de Loyó. Fue un guerrero poderoso, con dominio del rayo y fuego. Tras su muerte, fue divinizado por sus seguidores y ascendió como orisha del trueno y la virilidad. Donde caen los rayos, dicen, es porque Shango habla. Él se convirtió en rey del cielo eléctrico, en el portador del hacha doble, el que parte en dos las mentiras. Oduduwa, considerado el fundador mítico del pueblo yoruba. Hay debate sobre si fue orisha primordial o humano divinizado, pero muchos lo veneran como un rey ancestral, hecho un dios. Ayauna, variante guerrera de Obatalá. Algunos creen que fue un ser humano que llevó la paz con la espada, luego asimilado con un aspecto divino. Usain, orisha del poder de las hierbas y medicina. En algunas tradiciones se dice que fue un sanador humano con conexión espiritual elevada. Por último, Egungun, espíritu colectivo de los ancestros. Aunque no es un orisha individual, representa el culto a los muertos elevados a deidades, por su linaje y virtud. Pero, ¿qué es el Ori? Dicen los sabios del Ifá que antes de nacer, antes de que nuestro cuerpo se forme en el vientre, nuestra alma viaja a la casa del destino, un lugar sagrado en el Orún, donde cada espíritu se arrodilla ante Olodumare y elige su Ori. Ori significa literalmente cabeza, pero no es la cabeza física, es el centro espiritual, el receptáculo del destino, el guía oculto que todos llevamos. Es tu conciencia divina, tu ángel guardián interior. Allí, entre la presencia del Eterno y el alma, elige el tipo de vida que vivirá. El aprendizaje, las pruebas, las virtudes, los talentos, las pérdidas, incluso la muerte. Pero hay un misterio. ¿Por qué el alma no recuerda su elección? Y ese olvido es parte del viaje. Vivir es intentar recordar por qué elegimos ese camino. Algunos nacen con un Ori fuerte y alineado, lo que les permite avanzar con fluidez, cumplir su misión y vivir con paz. Otros, sin embargo, nacen con un Ori desbalanceado o confuso y sufren más, pierden el rumbo o viven en oscuridad. Es por eso que los yorubas practican rituales de alineación del Ori, para recordar, reconectar y corregir el rumbo del alma. En la santería, el candomblé y el ifá, el Ori es más poderoso incluso que el orisha tutelar, porque ningún orisha puede ir en contra del Ori de una persona. Tu Ori eres tú. Tu Ori es un misterio. Tu vida es el intento de comprenderlo. Pero, ¿cómo nos comunicamos con los orishas? ¿Cómo es que nos comunicamos con estos dioses? Después de que los humanos comenzaron a caminar sobre la tierra y después de elegir su Ori sin memoria, pronto llegó la pregunta inevitable: ¿cómo puedo entender mi camino? ¿Cómo sé si estoy perdido o si este dolor forma parte de mi destino? ¿A quién puedo acudir cuando el silencio me ahoga? Fue entonces cuando Olodumare entregó un código secreto a uno de los orishas más sabios, Orunmila, el espíritu del destino, la adivinación y la sabiduría eterna. El único orisha que estuvo presente cuando se creó el mundo, el testigo de todos los destinos, el conocedor de todos los futuros. A través de Orunmila nació el Ifá. Ifá no es solo una religión,
es un sistema de conocimiento cósmico, un lenguaje espiritual compuesto de símbolos, versos sagrados y secretos milenarios conocidos como odús. Pero, ¿quién interpreta este lenguaje? Los babalaos, padres del secreto, hombres formados durante años, que dedican su vida a estudiar los odús, memorizar miles de versos y conectar el mundo terrenal con el espiritual. Con la guía de Orunmila utiliza aniquines, semillas de palmas sagradas o opelés, cadenas de adivinación para leer el destino de una persona. Cada consulta revela un odú, una combinación binaria que contiene historias, advertencias, consejos, tabús, prohibiciones y caminos de luz o sombra. Y sé que todo esto puede ser confuso, y hemos dicho muchas veces la palabra odú. ¿Pero qué es? Un odú es un código sagrado, una especie de archivo espiritual. Cada uno tiene su propio carácter, su propio mensaje y su propio tono. Existen 256 odús en total. Y cada vez que se realiza una consulta, el destino habla a través de uno de ellos. Por ejemplo, el odú Irosun Meji puede advertir traición. O Bara Meji puede anunciar un éxito que llega tras el sacrificio. O Yeku Meji habla de muerte, transformación y renacimiento. Cada odú viene acompañado de historias ancestrales, llamadas pataquís, que revelan verdades simbólicas y enseñanzas ocultas. Pero ¿qué ocurre cuando el odú trae un problema? Ahí entra el Evo, una ofrenda, un sacrificio, una acción espiritual destinada a reordenar el destino. El Evo puede ser alimento ritual, un animal consagrado, una vela, una oración, un objeto simbólico, incluso un cambio de comportamiento. El Evo es el pago espiritual para equilibrar lo que está torcido, porque el destino puede corregirse, pero solo si el humano coopera. Así, se abrieron los caminos entre los hombres y los orishas. Así nació el lenguaje de los dioses. Y así, los humanos dejaron de caminar ciegos para comenzar a escuchar los susurros del Orún. Porque la religión yoruba, el destino no es una cadena, sino un mapa, y el Ifá es la brújula. A lo largo de los siglos, este lenguaje de los dioses, Ifá, no se ha perdido. Ha viajado por océanos, cruzado por cadenas de esclavitud, mezclando su sangre con otras creencias, y aún hoy vive en las esquinas del mundo moderno. Desde Nigeria hasta Cuba, desde Brasil hasta Nueva York, el eco de los orishas todavía resuena en las casas de los santos, en los altares humildes, en los sueños que no se pueden explicar. Muchos dicen no creer en esto, pero cuando la vida se desmorona, cuando todo parece perdido, cuando el dolor no encuentra causa, hay quienes buscan respuestas en el Ifá, en el caracol, en el canto del tambor, en una vela encendida con fe. Y aunque parezca un mito, algo ocurre, porque cuando una pregunta está en armonía con un orisha, con su orí, con su propósito, las cosas comienzan a moverse de formas que desafían la lógica. Para algunos es magia, para otros es brujería, pero la verdad es más antigua y profunda. La magia no es mover cosas con un gesto de la mano, es mover el universo con la intención correcta, es hablar con lo invisible, y que lo invisible responda. Cuando alguien consulta a Ifá con el corazón limpio y realiza su Evo con fe, las puertas se abren, las oportunidades llegan, los enemigos se desvanecen y los milagros ocurren sin explicación. Porque no se trata de superstición, se trata de conexión. Y a veces, todo lo que necesitas es escuchar. Escuchar lo que el universo te está diciendo, a través de un babalao, un sueño, un río, un rayo. Tal vez todo esto te parezca un cuento antiguo, una leyenda más para pasar la noche. Pero la próxima vez que sientas que algo te está observando mientras caminas, cuando se te cierra un camino inexplicablemente,
o cuando todo en tu vida comience a alinearse sin razón aparente. Recuerda esto, los orishas aún caminan entre nosotros. Y si prestas atención, puede que ya te estén hablando. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Qué les pareció la pequeña mitología de la creación? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y esto fue El Baúl del Misterio.